El tema de hoy, como espero todos hayan recibido en nuestro mensaje, es el asunto del perdón. Pero antes de empezar a hablar sobre perdonar, quizás sea mejor ver cuando hay necesidad de perdonar. O sea, ¿qué ha pasado en mi vida si tengo un problema de tener que perdonar a alguien o que no puedo perdonar a alguien? Significa que aguas arriba ha pasado algo. Y como pueden imaginar, este algo tiene mucho que ver con el ego. Y si me preguntan por qué, bueno, la respuesta no es difícil, porque la única parte de nuestra psicología que puede tomar ofensa por algo es justamente el ego. Si a alguien avanzado en la búsqueda interior, yo le digo, eres un inútil, seguramente no le va a afectar para nada esto. O si le llamo la atención de que eh, está, está haciendo algo que no me gusta o que su forma de actuar es muy equivocada. ¿Piensan ustedes que se va a ofender y me va a tener como un cargo interior durante años y años? Pues no. Obviamente esto va a pasarle de un lado a otro como si fuera transparente. A cambio, si estas palabras van hacia alguien que tiene algún problema, por ejemplo, de un ego de que se odia a sí mismo o que tiene una gran falta de autoestima, entonces palabras de esta clase pueden herir mucho a la parte superficial de nuestra psiquis que llamamos personalidad. Así que primeramente, digamos que si tenemos esta pesada mochila que cargar de que tenemos resentimientos en contra de alguien, podemos estar seguros que esto viene de, digamos, un choque, de un incidente que ha pasado a nuestra parte, digamos, mecánica, al ego. Así que en línea de principio podríamos decir que si nos quitamos la mochila, no perdemos nada. En realidad ganamos mucho. Pero por una curiosa ley del universo, a un hombre le puedes quitar todo, pero no sus sufrimientos. Estos son cosas que uno se agarra mucho y no los quiere perder. ¿Por qué? Porque le ayudan a definirse a sí mismo. O sea, ¿qué soy yo? Bueno, una gran parte de la respuesta que una personalidad, o sea, una parte mecánica de la psicología da a esta pregunta son sus dolores, sus sufrimientos, los episodios más pesados de su vida. Así que, aunque aparentemente quitarse un peso tan molesto y tan envenenado como un cargo, una acusación que tenemos en contra de alguien, aunque esto parecería lo más obvio que uno dice, claro, me lo quito enseguida, pero cuesta. Y más cuesta si no podemos utilizar nuestras herramientas a partir de un estado de presencia más elevado. Porque cada vez que se nos recuerde el episodio que ha desencadenado algún cargo interior que tenemos, se va a tomar de la memoria del disco duro algún episodio que ha desencadenado todo esto y me va a volver las mismas emociones y los mismos pensamientos de entonces. Así que voy a renovar y a quizás ponerle encima un poquito más de peso a todo esto. Y mi mochila se hace más pesada.
es importante tratar de ver esto, porque llegará un punto en que con el autoobservarnos podremos ver que revivir los episodios que han causado algún cargo, algún choque con otro, cuando lo revivimos, esto viene de forma mecánica, o sea, nunca viene de una intención nuestra, que yo me digo, ¿sabes qué? Voy a revivir algo muy doloroso ahora. No, no pasa así. Normalmente es una asociación, o sea, se escucha una canción, te dicen una palabra, hueles un perfume, algo así, y ¡puf! Ahí viene el episodio más pesado de toda la serie llamada Tu vida, ahí está. Como para renovarse, como para refrescar el dolor que no se vaya. Y esto es lo más común, lo más mecánico que ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si uno está presente, cuando se presenta la asociación o digamos el enganche que quería arrastrar en nuestra mente, por ejemplo, el pensamiento de aquel dolor, aquel afronte, aquel insulto, si estamos presentes, esto se puede evitar. Y entonces, lo que es el alimento principal de este ego tan pesado, no se le va a dar, no va a poder comer. De esta manera le imponemos una dieta muy estricta al ego y seguro que adelgaza rápido. Y verán que cuando no se le da de comer durante mucho tiempo, llega un momento en que nos olvidamos de aquel cargo. O que incluso si alguien nos menciona eso, sube como una memoria neutra. O sea, ya no arrastra al escenario pensamientos pesados o sentimientos dolorosos, sino que se vuelve como un hecho de crónica nada más que nos acordamos. Entonces, en vez que utilizar palabras retumbantes, decir yo perdono, en realidad el perdono es un proceso que pasa a través de esto, o sea, impedir que el ego que guarda este cargo, este insulto, este afronto que he sufrido, vaya desapareciendo por falta de alimento. O sea, a base de presencia le negamos de comerse nuestra energía. De esta forma, va perdiendo, digamos, gradualmente toda su peso, todo su veneno, toda su razón de hacernos la vida difícil. Ahí, casi sin darse cuenta uno, llega un momento en que dice, mira, por primera vez he pensado en aquel momento y no he sentido ninguna rabia. Ahí el perdono ya ha pasado. Es muy distinto decirse a uno mismo, no, ahora me esmero mucho y voy a perdonar. Esto es un ego que intenta echar a otro. Y por 5 minutos uno se siente un héroe, pero no ha realmente limpiado esa parte. Así que cuando se presenta otra vez un enganche asociativo, la música, el perfume, la palabra, ¡puf! Ahí está de vuelta. Repito, el perdón es un tema de conciencia aplicada al particular episodio o cargo. Bueno, creo que esto con los conocimientos que tenéis hasta ahora, esto debería de quedar bastante claro. Pero si hay alguna pregunta antes de empezar, digamos, una parte siguiente, esto es un buen momento. Si se levanta alguna manita amarilla, vamos a ceder el micrófono. Vi una, pero no es amarilla, entonces. Sí, Juan, sí. Bueno,
aceptaremos el color de tu mano igualmente. Como siempre, te damos 5 segundos antes para centrarte bien. A ver, una cosa. Si el ego es una evolución que se queda aquí en la Tierra, por lo que veo. A ver, si el ego es algo que está aquí, pero que no continúa. Conforme voy viendo el curso, me da esa impresión. ¿Lo consideras también así, Alberto? Tú que estás más, Sí. como más documentado en todo esto. Como que el ego es algo que queda aquí. Juan Moreno se queda aquí y es su ego. Cuando desaparece de la Tierra, ese ego es una fertilidad para algo o Sí. es simplemente es no sé cómo es, no sé cómo explicarlo. No sé si es que no sé, No, a pero ver, el ego sí, cuando hacemos constantes ejercicios, intentamos coger la presencia, pero para apagar el ego. Y el ego está aquí, se queda aquí en la Tierra. sí. Y es como un cultivo de algo así, ¿no? Mira, he entendido bien la pregunta. El ego es algo que no tiene vida eterna como el alma que en vez estamos intentando reforzar y desarrollar. Lo que sí puede pasar es que nos acompañe durante más de una vida física bajo la forma de una sustancia, digamos, astral, pero no que viva para siempre, sino que es algo cuyo crecimiento y decrecimiento depende de la aplicación de nuestra conciencia. Así que seguramente no es algo que tenga la misma envergadura y la misma duración de nuestro espíritu, que nunca ha tenido fin, o de nuestra alma, que se va desarrollando de cada vida, digamos, según nuestros esfuerzos de presencia. El ego es algo mucho más efímero, pero sí tiene una duración más larga de la parte física, porque su naturaleza es del mundo mental. Así que, digamos, podemos decir por un lado que dura más de la parte física, pero dura menos de la parte anímica. Es algo que el niño, por ejemplo, cuando nace, dicen que no tiene todavía su ego, pero el ego en el mundo astral le va como dando vueltas alrededor, esperando que tenga una estructura psicológica, digamos, adecuada para poderse enganchar. Entonces, se suele ver que hasta cierta edad los niños son como más inocentes. Y luego llega un momento en que empiezan a desarrollar todas estas cositas que luego se vuelven su personalidad de adultos. Y esto, hace un tiempo se decía que hasta los 7 años un niño quedaba como libre del ego, pero por lo que hemos visto últimamente, parece que esta edad va bajando. Será un efecto de los tiempos, pero vemos que a veces un niño se vuelve muy caprichoso mucho antes de los 7 años. Y así que quizás estos números no sean fijos, sino que vayan cambiando según, digamos, por ejemplo, la resonancia Schumann, que es esta vibración alrededor del planeta, que es como el latido electromagnético del corazón de la atmósfera terrestre. Y esto en los últimos no sé cuántos años se ha como redoblado. O sea que es como que el ritmo del corazón de la atmósfera, de la parte electromagnética alrededor de la Tierra, late más rápido. Y entonces algunos fenómenos tienen duración más breve. No sé si se han dado cuenta, pero una película de los años 60 tiene cierto ritmo, ¿ok? Una película de ahora va como 10 veces más rápida. Si ven un tráiler, prácticamente cambian de escena cada medio segundo hoy en día. Como que tienen que utilizar un ritmo mucho más rápido o se pierden la atención del público. Mientras que
un tráiler de, qué sé yo, hace 20 años, tenía todo otro ritmo. Una escena podía durar algunos segundos. Ahora con medio segundo ya tienen que cambiar. O sea, algo está pasando en la percepción del tiempo y se ve en algunos fenómenos, como por ejemplo los muchachos jóvenes hoy en día hablan como una ametralladora, rapidísimo. Y no es la misma forma de hablar que teníamos nosotros a los 20 años, pero no es, creo, una elección suya, sino que como que se van adecuando a un fenómeno más general. Bueno, esta es mi interpretación nada más. L'ego è collegato anche alle infrastrutture, più vai giù, cose tenebrose, l'ego è sempre più... Sí, Daniela me recuerda que nuestro ego también sufre influencias que no son solo nuestras, sino que también es, digamos, la estructura en que se pueden enganchar influencias que vienen de otros planos. Acá sin entrar mucho en el asunto de arcontes y influencias malignas, pero digamos que si desde el mundo sutil alguna entidad busca cómo agarrarse de nosotros, digamos que el punto mejor para agarrarnos es un ego. Vamos a usar esta metáfora, que en cuanto nuestros egos disminuyan de tamaño o de número, entonces es más difícil que nos agarren, por así decirlo. È come un'energia prelibata che amano questi tenebrosi e ci usano, sì. Sí, sí. Es, digamos, lo que nos hace más sabrosos para ciertas entidades negativas, más interesantes, no en un buen sentido. Veo que Rafael y Tarin están con la manita ahí. Adelante. Hola, bueno, yo quería hacer más o menos una consulta, no sé si tiene que ver con el perdón, definitivamente tiene que ver con el ego, pero yo trato ya hace mucho tiempo de vigilar hasta mis pensamientos, ¿no? ¿Qué cosa me puede distraer o quitar, perder mi energía totalmente en cosas, en películas, como hablábamos otra vez, ¿no? Que nos montamos nosotros mismos. Pero me suele pasar, por ejemplo, hace un par de años tuve un problema con un compañero en el trabajo, que había mucho temor por parte de él de que yo pueda un poco desbancarlo de su puesto o de lo que él sabía hacer, y ese tipo de cosas. Intentó por todos los medios hacerme la vida un poco dura en el trabajo, pero como yo ya iba muy relajado, pues no me afectaba mucho, ¿no? Que no me relajaba, no me afectaba mucho. Pero el hombre estaba desesperado. Hasta el punto que, bueno, yo también, la situación se empezó a dar para que yo saliera de ese sitio, a un sitio mejor para mí, ¿no? Y era lo que estaba buscando dentro de la misma empresa. Pero ya han pasado 2 años, por ejemplo, y de vez en cuando se me sigue apareciendo esa imagen de ese compañero, ¿no? Y no lo relaciono con nada específico, se me aparece esa imagen y estoy por unos segundos montándome una película de otra vez de conflicto con él. Y creo que es porque si no tuviera yo esta ya ejercitada manera de vigilar lo que estoy pensando, pues no lo sacaría rápidamente de mi cabeza, ¿no? Pero a veces me quiero enganchar y digo, pero me pregunto, pero ¿por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Por qué sigo recordando un episodio que para mí, en teoría, no fue tan problemático porque tuvo un buen final para mí, porque yo entendía sus temores, sabía que él no actuaba conscientemente para hacerme daño, sino que inconscientemente porque tenía un temor por su propio trabajo.
era yo o era cualquiera que tuviera las capacidades que yo tenía en ese momento, seguramente, ¿no? O así me lo tomé yo. Pero de vez en cuando todavía me sigue asaltando ese pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y lo distraigo, bueno, me lo quito y continúo, pero me sigue asaltando después de tiempo. Esa era la consulta que te quería hacer. Sí, sí, Rafael. Mira, de primera te diría, trata de saborear lo que es el tono emocional de esta mini película cuando aparece dentro de ti, porque a nivel mental o digamos visual puede tener cierta apariencia, pero también probablemente tenga un sabor a nivel emocional. Y según sea este sabor, puedes ver si se trata de como un pequeño cargo que todavía hay que soltar, o más bien que tú ves que hay como una historia que no es terminada completamente ahí. Ejemplo, que te habías prometido de decirle algo pero no lo hiciste. O que te parece que haya otro colega ahora que está creando algo parecido y entonces lo llama de vuelta al escenario, por así decirlo. O sea que puede ser que esto esté conectado con el asunto del perdón, porque seguramente de cómo me comentas, esta persona actuó de una forma de que podía dañarte o podría haberte dañado, quizá no haya pasado, pero se le veía como una intención que seguramente no era muy amistosa. Entonces, esto dentro de ti puede haber desencadenado algún resentimiento. Ahora tienes herramientas como para verlo mejor y gradualmente liberarte de eso. Porque si aparece, seguro que todavía está ahí un poco apegado en algún lado y es bagaje que no necesitas. Así que cuanto mejor lo veas, más fácil será dejarlo ir. Bueno, una cosilla más. Yo ya os he contado una anécdota que uso mi intención y mis emociones para crear un poco las situaciones de trabajo ahora. Creo que influyo directamente con las personas que quiero estar bien, para que estén en armonía y todo eso. Me pasa y lo paso muy bien ahora en el trabajo. Podría pasar, por ejemplo, de que sea al revés, por ejemplo, ¿no? De que esa persona siga con un resentimiento tan grande hacia mí porque definitivamente no les fue bien en ese sitio, a todos los compañeros en general, no les fue bien. Yo salí de ese sitio a un sitio donde estoy mucho mejor y que él esté constantemente pensando o teniéndome ahí todavía en su cabeza, ¿no? Como el culpable de que él no haya podido lograr su objetivo y eso también venga a mí como algún tipo de energía. ¿Podría pasar también eso? No sé. Sí, sí, también justamente puede ser que siga esta persona enviando algún pensamiento, algún sentimiento en tu dirección. Y obviamente la posibilidad de que esto te afecte o se te pegue depende justamente de cuán pesada está la mochila, por así decirlo. Hay también una práctica, no me ves, pero me escuchas. Sí, está Daniela en el mundo astral hablando. Que pones un espejo. Así cuando te llegan ataques o algo así, tú pones un espejo, Sí, imaginas un espejo. sí. De- Ah, sí, sí. Lo que me está recordando es que si te pasa de sentir que esto te molesta, puedes imaginarte, quizás con los ojos cerrados, de crear un espejo entre ti y lo que sea, digamos, la dirección de llegada de todo esto. Imaginar que este espejo simplemente lo envía de vuelta a remitente. Bien, veo que ahora Daniel está
la manita levantada. Como siempre, Daniel, te damos unos 5 segundos para retomar, digamos, un estado de presencia y luego adelante te escuchamos. Hola, pues mira, yo estoy intentando trabajar un resentimiento que tengo con mi madre, que ya lo venimos trayendo desde hace años, ¿no? Si bien nuestra relación nunca ha sido muy buena, porque somos personas muy distintas y tenemos poco que ver, además yo me crié con mis abuelos, más que con ella, pero bueno, años atrás mi abuela ya estaba bastante malita y todo eso y la metieron en la residencia y sus cosas, pues bueno, mi madre de alguna manera colaboró activamente para que se las dieran a otra persona, teniendo en cuenta que mi madre no es hija de mi abuela. Es decir, mi abuela era su suegra, ¿no? Ella, sin ser realmente nadie del linaje de ella, hizo que terminaran en manos de otra persona. No tiene nada que ver. Obviamente eso a mí me sentó, que esa ya fue la gota que colmó el vaso. Y bueno, si ya no nos llevamos fino, desde entonces ya, uy. De tal manera que, bueno, la verdad, yo ahora hace tiempo que no la veo, pero cuando la veía, me la encontraba, se me removían los intestinos. Es decir, unas ganas de salir escopeteado, es decir, de no, malestar, sentir malestar. Es decir, como el que siente ahí, uy, ¿esto qué es? Alguien que, uy, es decir, y la verdad que sí, ella intenta hacer las paces, pero obviamente no quiere pedir perdón, quiere que volvamos a lo de antes, ¿no? Es decir, porque ella, yo había intentado que no llegáramos a ese punto, ¿no? Con algún tipo de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Discriminación positiva a su favor, ¿no? Sé que estás como una cabra, pero eres mi madre y te voy medio aguantando como puedo. Pero claro, ya no te aguanto más. ¿Eh? Todo tiene un hasta dónde y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Estoy intentando trabajarlo en el sentido de que, bueno, creo que estoy empezando a perdonarla, pero eso no significa que quiera volver a verla, ni aguantarla, ni nada, de nada, ¿no? Y he perdido mucha energía durante estos años que estamos enfrascados, ¿no? Porque han llegado momentos que, es decir, el recordar a mi madre con cómo se ha portado, cómo su manera de ser, su poca ayuda, la cantidad de energía que me ha restado diariamente, ¿eh? Pero una cantidad de energía que es exagerada, porque es un... Ahora, por suerte, ya no me vengo acordando cada día, pero qué manera de absorber energía, ese bicho malo, esa sensación mala, porque es mala, aunque quiero, ahora lo llevo un poquito mejor, pero de verdad que quería no pensar y pensaba, y qué mal. Y ahora creo que de alguna manera pienso que, bueno, te he perdonado, estás como un cencerro, pero claro, me tengo que proteger de ti y de tu manera de ser. Por lo tanto, no tengo muchas ganas de tener trato. ¿Me sabrías orientar cómo intentar terminar de canalizar esto? Porque obviamente recuerdo que eso te puede llegar a consumir mucha energía, ¿no? Solamente el recuerdo tan... Sí, seguro, Daniel. Gracias. En realidad yo iba a mencionar este asunto que, digamos, entre los cargos más pesados que llevamos en la mochila están justamente los de personas muy cercanas. ¿Y quién está más cercano de nuestros padres? Entonces, no tenemos que olvidar primeramente que ellos mismos son personas que, como cualquier otro, tienen sus egos y se portan de frecuente de forma mecánica, o sea que hacen cosas sin realmente un libre albedrío, sino que hacen lo único que le nace hacer por la forma mecánica que uno Sí, tiene dentro. sí, obviamente, si ella tendría su intención positiva en lo que hizo, seguramente, ¿no? Eh, Pero, mira, en realidad, bueno, en realidad digo algo distinto, o sea, que no hay verdadera voluntad ni intención en las cosas que uno hace cuando está dormido. Y la mayoría de los habitantes del planeta están dormidos casi todo el día. O sea, a excepción de los momentos en que se sienten presentes, hacen cosas de forma mecánica, no podrían hacer otra. Esto no significa que tú tengas que
digamos, que te tenga que gustar. Pero digamos que es un primer ladrillo en tratar de construir algo. Entonces, un primer ladrillo de esta pared es de decir, aunque lo haya hecho, eso no fue realmente su elección, sino que era como un automa que hacía lo único que podía hacer. Esto lo primero. Lo segundo, imagínate cuántas cosas horribles la gente hace, digamos, en el planeta. O sea, por ejemplo, matar o cosas terribles. Pero en tu caso, tú has visto simplemente digamos, prácticamente robar cosas de una persona y sacarlas de ahí. O sea que si lo piensas, esto de todas las cosas que se pueden hacer malas contra uno, quizás no sea de la más terrible, porque se trata de posesiones, pero no es que alguien ha sido, que ha recibido un balazo o cosas así. Entonces, te toca intentar algo muy atrevido y sería entender por qué algo hecho, digamos, probablemente sin una verdadera intención y algo que de por sí no es lo más terrible que se podría imaginar, te afecta tanto. O sea, intentar algo, Me pedir, afecta en parte porque se supone que es mi madre. Porque es decir, se supone que es alguien que tendría que estar respaldándome, ayudándome y estar ahí un punto fuerte, ¿no? Es decir, un puerto seguro, que nunca ha sido un puerto seguro por su manera de ser, ¿no? Me afecta sobre todo por eso, porque eso me lo podía imaginar, yo que sé, de la vecina, del vecino, pero hostia, tu puñetera madre resulta que es el enemigo interno que tienes aquí, más cercano. Por eso me afecta tanto sí, porque no me da plaza segura, es decir, no me da un punto fuerte, ¿no? Donde decir, aquí estoy seguro. No, no, si mi madre no me protege, olvídate, ya estamos perdidos. Por eso es por lo que me afecta tanto, sí, mira, concretamente. como una manera de acercarte a esto, porque ahora es muy, muy grueso y muy difícil de acercarte a este tema. La sugerencia que te daría por esta fase ahora es de utilizar algo como el Ho'oponopono. Creo que lo habíamos hablado en el Sí, sí, algo habías hablado, sí. ¿En qué consiste eso? Digamos, hacer un paso muy, muy, digamos, de valoroso y admitir que en alguna forma, en alguna medida, yo soy co-responsable de esto. Entonces voy como tratando de hacerme con un gran abrazo y agarrar a las personas que posiblemente yo siento que me hayan hecho algo dañino, pero igualmente declararle amor y pedir perdón como si yo fuera parte de la responsabilidad de todo esto. ¿Por qué esto? Bueno, hay varias razones, pero digamos que por ahora quizás mejor no ahondar demasiado en estas explicaciones, pero te diría, ve cómo te sientes si haces esto. Trata de hacerlo con la mayor sinceridad. O sea, admitiendo la posibilidad que quizás en un 0,1% de todo esto hay algún problema que es tuyo, que se ha sumado a las acciones malas que han sido hechas. Uh -huh. Pero trata de imaginarte, porque aquí está lo difícil del trabajo interior, trata de imaginarte que a pesar de que parece que la culpa es toda suya, haya como una gotita que te pertenece, aunque pequeña, pero ese es el lugar donde si tú tocas, todo el asunto cambia. Y Bueno, con el Ho'oponopono no es necesario para ti ir analizando todo, no. Es un gesto de amor y de asumir una responsabilidad como si yo fuera uno con todos. E anche quando uno fa questo cambia la realtà. Y es una, Esce dalla realtà passata e entra in un'altra. y es una forma de moldear la realidad desde un camino de confrontación fuerte hacia un camino de abrazarse. Mira, había un letrero en el gimnasio donde yo practicaba hace mucho tiempo.
artes marciales, Mm. que decía, un momentito que quiero acordármelo bien, que la forma más avanzada de enfrentar tu enemigo es abrazarlo. Esto a mí cuando lo veía me parecía como algo enigmático y en los años, cada vez que lo pienso, me parece que lo entiendo un poco mejor. Bueno, lo dejo aquí Bueno, para bien. que luego lo hablemos más adelante cuando tú me digas si esto marcha de una forma, digamos, positiva. Venga, gracias. Sí, gracias, Daniel. Veo manitas amarillas aquí, como que un aplauso, pero tal vez signifique que pide la palabra de Wanda. Retrocedendo um pouco para a explicação inicial de Alberto sobre como as coisas andam e como era o cinema em algumas décadas anteriores e agora, eu percebo que esse frenesi de sobrepor imagens e de alterar e avançar tudo muito rapidamente, para as novas gerações é fácil de acompanhar, mas eu vejo que no meu caso, muitas vezes eu penso que se perdem cenas, se perdem sinais, se perdem imagens, porque o nosso cérebro demora mais para reacionar e integrar a imagem que se nos é mostrada. E eu penso que com relação às crianças, quanto a los niños, que hasta 7 anos formam personalidade, também já não quadra, porque bem mais cedo eles demonstram aspectos de personalidade que nos assombram. E eu agora estou falando de meus netos. Vejo isto acontecendo e como reagir e como integrar essas novas informações no dia a dia para lidar com isso de uma maneira saudável, de um modo saudável. Então, eu queria fazer essa contribuição também. E com relação ao perdoar, eu penso que muitas vezes é mais difícil uma pessoa se perdoar a si mesma do que perdoar aos demais por coisas que tenha feito. E eu vou ilustrar isto com uma passagem da minha própria vida, em que, desculpe, ainda jovem, eu fui buscada por uma senhora que era das minhas relações e que me pedia emprestado um livro do tempo da faculdade, um livro didático. E eu disse a ela que sim, não estava usando o livro, eu emprestaria, mas que ela tomasse cuidado com o livro. Depois que eu disse isso, a impressão que eu tenho é que eu nunca mais pude me perdoar por ter dito isso, porque era desnecessário dizer isto. Era uma senhora idônea, uma colega, esposa de um colega de trabalho, e não havia porquê. E essas coisas, de tempos em tempos, eu lembro. E essa pessoa já nem está mais aí para que eu pudesse, né, me desculpar com ela. Ou isso provavelmente ela nem lembra, mas a minha memória, volta e meia, resgata esse tipo de coisas.
Por isso eu digo que eu acho que é mais difícil nós nos auto-perdoarmos do que perdoar os estranhos, perdoar as outras pessoas. Essa é a minha contribuição. Gracias, gracias, Wanda. Mira, esto es un asunto de tal importancia que te agradezco mucho haberlo traído aquí a la mesa de la discusión. Y primeramente, quería recordar a todos que el Ho'oponopono se puede también direccionar hacia sí mismos. ¿Por qué? Porque imaginamos que estamos hablando desde nuestra esencia. Y entonces el que, digamos, recibe nuestra oración del Ho'oponopono puede ser nuestra personalidad, que fácilmente se le puede llamar con nuestro nombre. O sea, si yo digo Alberto, perdóname, o Alberto, te amo, esto no es una locura. Si lo digo a partir de mi esencia, de un estado de presencia, estoy como tratando de reconciliarme con mi personalidad, que en algún momento puede sentirse en gran dificultad porque va perdiendo trozos, va perdiendo el control, ya no le dejo expresarse como se expresaba antes, le tengo más control, etc. O sea, que de vez en cuando un poquito de comprensión, incluso hacia nuestra personalidad, puede ser como un bálsamo y un alivio, porque como guerreros interiores estamos en una batalla constante y de vez en cuando está bien poder descansar de esto y como se decía antes, abrazar un momento al llamado enemigo y escuchar un poco también sus razones. Pasa a mí también que me vuelven a la memoria cosas tontas que he dicho o que he hecho y me agarran aquí, bueno, cada vez menos obviamente, pero esto es una forma como de autopunición que nos infligimos a nosotros mismos. Y es uno de los yoes más perjudiciales, porque prácticamente es como si fuera una puñalada que uno se da a sí mismo. O sea, ya este hecho ha pasado, ya si era necesario he hecho cosas para remediar o quizás ya no haya posibilidad de remediar, pero el simple hecho de que yo me recuerdo a mí mismo lo tonto que fui en ese momento es una forma de castigarme que por lo visto no sería necesario. Entonces, como todas las cosas que no son necesarias, tienen que encender una luz roja. Esto es algo del ego que trata de actuar, de causar un sufrimiento para que alguien se lo coma o cosas así. Pero digamos sin ir más a la parte de a dónde terminan estas emociones negativas. Pero el tema de generarlas sin una buena razón huele a ego a un millo de distancia, ¿ok? O sea, esto es claramente un problema que hay que resolver con las herramientas del trabajo interior. Incluso si alguien puede alcanzar un estado de conciencia, de presencia, puede incluso llamar a esta cosa. Esto no lo suelo aconsejar con cosas muy grandes, pero si es algo pequeño que uno no le tiene temor, entonces un pensamiento un poco molesto, uno puede incluso traerlo al escenario a partir de un estado de presencia. Entonces, imagina que tú tienes esta frase, o yo tengo una frase que he dicho a alguien, y que pensando en ella me digo, ¿cómo puedo haber dicho eso? Bueno, entonces primero voy a buscar mi observador. Lo siento bien presente. Me siento aquí y ahora. Entonces ahora estoy ya en la planta alta de mi ser. Ahora voy a agarrar este episodio. Lo traigo aquí, sintiéndome muy presente. ¿Y qué hago? Lo observo con intensidad. Le echo luz. La luz es mi mirada.
la mirada interior. Entonces, si lo observo con toda mi atención, con toda mi presencia, esta luz que viene de la pineal hacia este contenido egoico, lo va derritiendo. Y verás que esto pierde su peso, su capacidad de herirte. Y cada vez que haces esto, verás que es más chiquito. Por otro lado, el Ho'oponopono hacia banda, puedes hacerlo. Abrázala, perdónala. Dale tu amor, porque esa parte ha actuado de la única forma que podía en aquel momento. Porque todos hemos pasado una larga parte de nuestra vida actuando de forma mecánica. Entonces, tú tampoco tenías elección en ese momento. Por algún pequeño miedo, quizás te salió decir esa cosa. Pero ahora estás en una posición muy distinta. Ahora este miedo se puede ver y corregir. Este pequeño remordimiento se puede observar desde cerca y quitarle su fuerza. Verás que esto te puede ayudar. Espero escuchar de tu parte más adelante que me digas así ha sido. Con mucho gusto. Veo que Antonio tiene algo para nosotros, así que le damos 5 segundos o 6, según te sientas. Bueno, saludos desde México. Y pues he estado reflexionando mucho de las preguntas que nos mandaste. Y pues de un ejemplo claro que tengo del perdón es de que yo durante muchos años critiqué a mis padres por su manera de ser, de actuar, y sobre todo a mi papá, que era muy duro conmigo, porque así lo habían criado. Nunca me había dado cuenta que sigue como esta línea de como mi abuelo fue, él es. Y durante 10 años no le hablé, no quería saber nada de él. Cuando comprendo que no podía hacer nada mejor, o sea, no podía él, bueno, se los pongo muy corto, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, pero al darme cuenta yo de que él no podía ser diferente, porque ¿cómo puedes tú decirle a alguien que sea diferente si nadie le enseñó a hacerlo? Él solamente es, por ejemplo, de abuelos y tíos y gente que estuvo a su alrededor, que es muy difícil pedirle que cambie. Entonces, llegué a la situación de decir, bueno, si él no puede cambiar, entonces cambio yo. Mi manera de pensar. ¿Cómo? Pues no haciéndole caso al ego. O sea, definitivamente el ego me decía, mira lo que te hace, mira lo que te obliga a hacer, mira cómo te trata, mira, y el ego y mira lo que hizo, y mira que te ignora, y mira que te obliga, y mira, todo el tiempo el ego que está que estaba en mi cabeza en ese momento, me decía que era la persona más mala del mundo, y mi madre, pues porque pues era su esposa, ¿no? Que te alimenta tanto y te hace crecer esa parte, el ego, que cuando le dices, a ver, espérate, todo lo que tú me has dicho es para alimentar ese rencor que tenía en contra de él, y lo perdono. Me perdono por haberme sentido así, y lo perdono a él por ser como es, y acepto el que él sea como es por linaje,
por lo que tú quieras, pero él es así. Y es cuando yo completamente me libero, y cuando me libero de odiarlo y de estar alimentando ese ego que te dice, mira que te golpeaba porque sacabas malas calificaciones, mira que te hacía esto, mira que te obligaba a jugar este deporte que tú odiabas, mira que cambias completamente esa parte, y él no podía ser diferente. Es y sigue siendo un gran maestro para mí, porque a veces me engancho. El ego llega y te dice, mira, ¿ya viste lo que te hizo? Uy, deberías de enojarte, y vas así molesto y vas en el carro manejando y lo que sea, pero dices, a ver, espérate, ¿por qué me engancho? ¿De qué me voy a enganchar si él no puede ser de otra manera? Él es así. Y cambio completamente, que cuando vuelvo a hablar con él, ya lo veo con amor, con compasión, y no compasión de, ay, pobrecito, no, compasión porque yo también, de alguna manera, estoy aprendiendo esta parte que es no controlar, pero tratar de entenderme y liberarme de ese ego, porque siento que el perdón viene del alimento que tú dejes que ese rencor crezca, que cuando le cortas ese alimento a ese ego, es cuando ya te liberas de alguna manera, lo perdono la situación y me perdono a mí por sentirme de esa manera. Y es cuando yo me tranquilizo y las cosas cambian. La relación entre mi padre y yo es completamente diferente. Lo siento más que un padre, lo siento como un amigo. Antes nunca pensé que pudiera llegar a verlo como un amigo, como un ser humano. Siempre lo vi como papá. Es que el papá tiene que actuar de esta manera. Es que así tiene que ser él. La mamá tiene que ser de esta manera. Y los pones en un altar o en un lugar donde les quitas completamente la idea de que ellos tienen que ser perfectos para ti. Y como tienen que ser perfectos para ti, cortas cuando se salen de esa caja donde tú los pones, es cuando tú te sientes mal, te sientes que no están haciendo las cosas que deben de hacer, y te enojas, pero al fin y al cabo son seres humanos como todos. Son padres que nadie les enseñó a ser padres, solamente lo fueron. ¿Y quién soy yo para juzgarles? Si yo también tengo esa parte que ellos también no les gusta de mí. Por ejemplo, el no seguir los protocolos que ellos tienen para mí, por ejemplo, por la religión, que ellos también, cuando me tuvieron a mí, tenían esa idea de que yo tenía que ser una persona religiosa y una persona que fuera a la iglesia y que hiciera, que yo también rompí sus expectativas. Entonces, viene de los dos lados, no solamente de su lado para mí, también de aquí para allá. Entonces, es una discusión y una guerra que nunca va a terminar. Entonces, el perdón es te perdono la situación y me perdono a mí, y dejo que ya no haya ese odio, para poder llegar y darte un abrazo y darte un beso y decirte te amo. Porque me costó muchísimo trabajo decirle a mi papá que lo amaba, por, por, el, por el machismo de que los hombres en México no pueden tener ese amor entre hombres, que me costó mucho trabajo decirle, papá, te amo, tal y como eres, que cambió completamente su actitud conmigo. Mi madre también cambió completamente su actitud, que me respetan y yo también los respeto. Y cada quien
pues trata de entender de los dos lados. Si yo me hubiera quedado en el lado de no te soporto, te odio y no quiero, pues también ellos estarían conmigo. Siento que cuando cambias esa actitud de odio y perdonas, es cuando se rompe completamente, dejas de escuchar al ego y solamente hay esa fraternidad. Me costó 10 años para entenderlo, y siento que estoy tranquilo y en paz con mi linaje, ¿no? Con mi linaje, porque mi abuelo era peor, mi tatarabuelo era peor. Ellos sí realmente les dejaron una secuela que yo puedo romper y ya no tengo por qué seguir con ese linaje de odio y puedo dar ese ejemplo a mis sobrinos y a los que estén alrededor de mí, que no tienes que ser como tu padre ni como tu madre, sino ser como tú eres, que es esa parte de luz dentro de ti, ¿no? Y me costó muchísimo tiempo para entenderlo y pues es la reflexión que yo les doy es que el perdón no es para ellos, es para ti. Gracias. Sí, gracias a ti, Antonio. Me parece que esto podría ser un tratado sobre perdonar. Realmente resume y recapitula muy bien lo che stiamo trattando di hacer aquí. E quello che vogliamo raggiungere è sentirsi leggeri. Sí, y ve que el universo alrededor tuyo es un poco como un espejo. Así que cuando tú necesitas hacer algo, te presiona, se pone duro. Y cuando tú solucionas el asunto, el nudo dentro de ti, la parte de afuera responde. Como si fuera, digamos, un mecanismo muy grande donde quien tira los hilos en realidad eres tú, pero a veces cuesta entenderlo. Pero cuando lo entiendes, sabes cómo actuar y cómo afectar esta gran maquinaria llamada el universo manifiesto. Así que, por lo visto, tú ahora ya sabes cómo tirar de los hilos apropiados y ves que el resultado es muy bueno. Y sobre todo ves que al dar esta cosa tan grandiosa que es un perdón, claro, los demás se sienten mejor, pero el alivio que tienes tú, esto es sin precio, ¿verdad? Sí. Sí. Como es bueno sentirse livianos. Sí, sí, es un alivianarse inmensamente. Mira que justamente detrás de ti veo a la cara de Darth Vader. Sí, de la Guerra de las Galaxias. Que Entonces, de entre todos los papás es uno de los difíciles. sí. ¿Sabes? Pero ¿qué dijo Darth Vader cuando al final está muriendo y está en el regazo de Luke? Y Luke dice, ay papá, quería haberte salvado. Y él dijo, tú me has salvado, Luke. Sí, es correcto. Estaba fantásticamente apropiado. Sí. Sí. Bueno, siempre usa la fuerza, Antonio. Sí, gracias. Vamos a escuchar a Dolores, que ahora tiene la manita amarilla. El micrófono, Dolores. Mira que todavía no te oímos. Tienes que habilitar el micrófono en la parte de abajo a la izquierda. Ay, disculpen, que soy Sí, un ahora sí. desastre. Soy un desastre. Buenas tardes. No, no Y te preocupes, te me ha perdonamos. gustado mucho lo que ha dicho Antonio, porque ha dicho una cosa que es muy importante para mí, que ha dicho, voy a cambiar yo para cuando tengo algún problema con alguien,
solucionarlo y es, vamos, me encanta el que tienes que cambiar tú para que algo cambie, no va a cambiar el otro. Y luego deciros que tengo yo aquí una foto que no sé si se verá bien, pero me encantaría compartir con ustedes, a ver si lo pueden ver, o sale al revés, a ver, ¿pueden distinguirlo? Si no se lo describo. Ahora Sí, un sí, poco. se ve la imagen, no podemos leer la letra, pero se Sí, ve... pero la imagen, yo os lo leeré. ¿Lo ven lo que es? Sí, sí. Es una señora que carga con una bola increíble y la va arrastrando así subiendo por una montaña. Y fíjense lo que dice. Lo que no dejas ir lo cargas. Lo que cargas te pesa. Lo que te pesa te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Creo que es magistral el ver esto y decir, ostras, si no suelto, si no dejo ir, si no perdono, al que queda dañado eres tú, como muy bien ha dicho Antonio. Es que al que te perjudica es a ti. Entonces es utilizar la técnica que cada uno le vaya mejor, pero al final es como soltar, como dejar ir, como fluir. Y yo utilizo mucho lo Ho'oponopono que decís, e incluso cuando me pasa algo con alguien que es muy duro y a veces me cuesta y me duele, incluso hago el Ho'oponopono e incluso le digo a la divinidad o a mi Dios o a mi cosa, le digo, mira, no quiero ni pensar en cómo arreglar esto, simplemente le hago Ho'oponopono y te lo dejo en tus manos, arréglalo tú. Y le digo al universo o a mi Dios o a eso que yo creo que es más fuerte, arréglalo tú, por favor. Y qué bien me quedo y cómo se soluciona todo. Y entonces digo, maravilloso el tema del perdón. Y otra cosa quería deciros, que he leído por ahí en libros, que el perdón es para los dioses, y es verdad. Tienes que tener un nivel muy elevado y ser como es de dioses, perdonar es de dioses. ¿Por qué? Porque es que la gente se aferra a todo, mira lo que me ha hecho y no quieren soltar. Porque mira, y tú hablas con cualquier conversación es crítica y lo que me dolió y no sé cuántos y no lo voy a olvidar. Y la gente... Perdona, eso te hace daño a ti, saber soltar, tienes que tener mucha categoría también como para decir, que esto me lo quito. Y ya está, ya os he dicho lo que quería compartir. Venga. Sí, Ya. gracias, Dolores. Mira, esto de decir que el perdón es de los dioses me parece muy apropiado. Y vean que cuando estamos en un estado de conciencia más elevado, ¿qué somos? Somos la parte divina de nosotros. Esta sí tiene capacidad de soltar, de dejar ir cosas. El ego solo puede agarrarse de las cosas, pues no tiene otro. Esto es su pequeño mundo, pero cuando nosotros entramos en nuestra divinidad, entonces tenemos superpoderes. Pero no para tener más, sino para soltar más. Pues lo necesario ya lo tenemos. Pero son las cosas agregadas que pesan y nos hunden. No es tanto de conseguir, sino de limpiar. Limpiar y limpiar más. Ahora tenemos a Federico. Adelante, Federico. Bueno, hola. Hola a todos. Primero quería contar que estuve ausentado las últimas encuentros por... Disculpa, Federico, no te oímos muy bien. Quizás puedes acercarte al micrófono. A ver. ¿Ahora? Sí, mejor. Quería primero contarles que, bueno, estuve ausentado los últimos dos encuentros por que hicimos el viaje. Ya no estamos más en Alemania, estamos en España, así que
ya nos mudamos de país y bueno, fue un poco complejo, pero se logró. Así que nada, quería ponerlos al tanto de eso. Con respecto a esto de el perdón, no quiero básicamente repetir ya lo que han dicho otros, porque creo que muchos pasamos por lo mismo, sobre todo coincide mucho, por lo menos mi experiencia con la de Antonio. Y tratando de resumir lo mejor posible, a mí lo que yo noté, o lo que noto mucha gente, es que muchos ven al perdón como algo que tiene que ser pedido por el otro, por el que sea que uno vea, o que se haya equivocado, o que haya hecho algo malo, no que sea algo que tenga que salir de uno. Mismo he conocido personas que sin que alguien haya pedido perdón, le han dicho te perdono. Es como que en lugar de buscar acercarse al otro y arreglar los problemas, el problema o la relación, no, buscan una confrontación con la otra persona, cosa que dificulta más mejorar una relación. Yo al menos por mi lado lo que aprendí es que hay relaciones que requieren, por mi experiencia, más distancia que otras. Significa en mi caso que hay personas que puedo ver quizás todas las semanas, hay personas que puedo ver cada 15 días, hay personas que puedo ver quizás una vez al mes o menos frecuencia, porque cuanto más tiempo comparto con ellas, la relación más se ensucia, suceden más cosas que hacen que ambas partes encuentren tensiones o problemas. Y creo que es una dificultad muy grande para muchos reconocer que realmente los otros seres humanos que hay enfrente de nuestro son seres humanos como nosotros mismos, tienen sus propios problemas, intenciones, deseos, todo. Y desde ese punto de vista, creer que el otro tiene que ser como uno mismo, o que tiene que reaccionar o manejarse como uno mismo se maneja, es como una exigencia hasta cierto punto excesiva, porque nosotros tampoco hacemos lo mismo que ellos pretenden de nosotros. Ejemplo A, lo que dijo mismo Antonio, en mi caso también se dio lo mismo con mi padre. Yo no cumplí con sus expectativas y él no tiene por qué cumplir con las mías. Bueno, y con todo esto lo que básicamente aprendí es que una de las tantas cosas que a mí me ayudaron es que lo mismo que él dijo, que uno puede cambiar en la forma en que se relaciona con los demás para tener una mejor relación y no una peor. Y ese cambio tiene que salir de uno. Yo en mi caso, después de muchísimos años y digamos muchísimo malestar con la relación con mi padre, lo que decidí hacer es sentarme con él a hablar, hablando 3 horas, quizás, en la cual básicamente no, yo le planteé como las cosas se vienen todas a mi lado, le dije, así son las cosas de mi lado. Esto no es para que vos me respondas, no es para que vos me pidas perdón o no, o me expliques. Es más, no quiero entrar en detalles porque cuanto más se entra en detalles, más difícil se hace transmitirle al otro la postura. Entonces, básicamente lo que hice fue decirle cómo me sentía. Así me siento yo y te lo digo para que estés en conocimiento de cómo me siento. Si vos eso te lleva a cambiar la forma en que vos te relacionás hacia mí o no,
otra cosa. Si a vos algo te molesta mi forma de ser, lo puedes decir con total tranquilidad, y yo puedo cambiar algo de eso para que tengamos una mejor relación. Lo voy a hacer. Si me pedís que cambie algo que es mi esencia, no lo voy a hacer. Nada, y así, de ese modo, tuve este tipo de, digamos, descubrimientos, no sé si descubrimientos, pero ver qué cosas realmente me parecían importantes mantener en mi forma de ser, mi personalidad, mi esencia, y qué cosas me parecía que no eran importantes y que podía adaptar a quien sea que tenga enfrente para tener una mejor relación. Y la verdad me ayudó mucho, al menos desde mi punto de vista. Yo me siento mejor, no me clase con mi padre, con cómo él se relaciona conmigo. Si eso a él no le ayudó, todavía no me lo comunicó, pero bueno, las puertas las abrí para que él lo pueda hacer. Así que, nada, para abreviar o para recapitular, me parece muy importante que no necesariamente el perdón tiene que ser una confrontación con la otra persona y no tiene por qué tampoco ser algo que la otra persona diga con esas palabras. O uno diga te perdono, que es algo que quizás se tiene que sentir más que decir o escuchar. Porque las palabras a veces tampoco llevan mucho texto. Bueno, gracias, Federico. Perdí algunas palabras, pero en general creo haber agarrado el sentido y sí ve que a veces no es tampoco fácil el otro lado, o sea, del pedir perdón, porque quien está, digamos, frente a nosotros puede que tenga ahí un ego que quiere aplastarnos. Entonces, en el instante que le digo, mira, te pido perdón, porque el otro dice, claro que tienes que pedirme perdón, porque esto y aquello, y tú siempre lo haces, y bla, 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 bla. Entonces, me lo hace más difícil todavía. Ahí que, digamos, se necesita doble valor para pedir perdón. Hay que haberlo trabajado mucho dentro de uno y ya no tener ningún resentimiento, ningún problema. Así que si el otro se porta de esta forma, digamos, tan difícil, uno podría incluso aguantar silenciosamente. Si termina en una pelea callejera, bueno, significa que no estábamos tan bien preparados. Sí, una cosa más que me acabo de recordar, que también quería decirles que por ejemplo, en el caso de mi padre, en el caso de esto de decir o de esto de esperar que el otro reconozca que cometió un error y lo diga, lo que aprendí que creo que también se ve en otras personas es que, por ejemplo, mi padre a lo que hizo es esto, cómo puede él pensar que está equivocado o ver que está equivocado si la forma de él, que justamente como dijo Antonio también es básicamente mi abuelo y mi padre eran casi idénticos. Es más, mi padre una vez dijo cuando se murió mi abuelo que si él alguna vez veíamos que él era igual a mi abuelo, que se lo digamos, claramente porque él también tenía problemas con su padre, pero él mismo no fue capaz de ver eso. Y claro, ¿cómo lo van a reconocer o cómo van a ver eso? Mi padre buscó rodearse de todas las personas y de todas las situaciones que básicamente validaban y revalidaban su forma de ser y su forma de actuar y pensar. Entonces es como que si todo va como uno quiere que vaya, ¿por qué tendrías que reconocer algún tipo de error? Siempre hoy en día lo encuentro como muy cómico, es como, claro, no hay manera. Esa persona vive toda su vida validando y revalidando su forma de ser en lo que lo rodea. Y si algo no se lo valida, lo mueve a un lado y sigue adelante. Esa persona está equivocada y todos los demás están conmigo. Sí. Mira, una cosita que creo que sea importante añadir a este punto. Yo lo conozco bien porque a mí me ha pasado esto, de que
cuando estoy seguro de tener razón, pero por alguna razón necesito que el otro lo reconozca. Esto es un ego mío. Porque si estoy tan seguro de que tengo razón sobre algún asunto, ¿por qué necesito que el otro me lo confirme? Es un tema de falta de seguridad, falta de confianza. Entonces, cuando nos duele mucho que el otro no reconozca algo que nosotros sentimos muy cierto, hay otra vez que mirar adentro y ver, ¿por qué me falta la confianza y necesito que él me confirme? Bueno, solo así un pensamiento entre paréntesis. Ahora vamos a escuchar a Rodrigo. Gracias, buenas tardes. Hola. Interesantes todas las afirmaciones y todo lo que he escuchado, muy interesante. Hablando del perdón y cómo se produce el perdón, muchas veces pensamos que hallando al culpable encontramos la solución. Y pienso que también es un jueguito del ego que nos pone a buscar quién es el culpable. Y en la mayoría de los casos somos nosotros mismos. Por eso no lo encontramos. Y caemos en circunstancias falsas de encontrar un culpable y aplicarle el perdón. Y el problema sigue. En mi caso, por ejemplo, cuando uno cree que el problema lo tienen los demás, los estudiantes, porque todos sacan malas notas. Y si uno no, pues son malos estudiantes. Y entonces uno descarga toda la responsabilidad en los demás. Son malos. En realidad, si uno reflexiona un poquito, se da cuenta que el malo es uno. No ha hecho las cosas bien. En mi caso, me ha ayudado mucho darme cuenta que es necesario mejorar cada día y no culpar a los demás. He aprendido que el 99.9 de las veces el culpable soy yo. Y me ayudó mucho lo que dicen sobre perdonarse a sí mismo, porque por esa vía probablemente encuentre uno la forma de realmente mejorar, dándose cuenta que quien comete los errores es uno mismo. También pienso que estamos como inmersos, el ego obviamente que es algo muy personal, es propio de la personalidad y que trasciende varias vidas, pero pareciera que el ego también es como un ego familiar, un ego grupal. Estamos manejando también un ego que está más allá nuestro. Por eso a veces no somos efectivos en avanzar en nuestro desarrollo, porque trabajamos con nosotros mismos, pero el ego está ahí. El ego sigue como la única forma, como dijo Antonio, es cortarlo, no siguiendo la tendencia familiar, la tendencia grupal, dejando de ser como es el grupo, dejando de ser como es la familia, cambiar uno mismo para poder cortar con eso. Volvemos al mismo punto de volver a encontrar que el culpable somos nosotros. Pienso que debemos empezar por perdonarnos a nosotros y darnos cuenta que en la mayoría de los casos
somos los que cometemos los errores. Eso es todo. Sí, gracias, Rodrigo. Bueno, creo que sea muy cierto lo que dices. Y como siempre, el universo es muy, muy chistoso. Y cuando te miraba, noté que detrás de ti está como un match de boxeo, de que se veía solo la mitad. Oh, mi señora está viendo los Olímpicos. Sí, pero es interesante porque en una pelea, si uno ve solo la mitad, justamente es como cuando tú hablas del ego, ¿no? Y ver que dónde está el culpable. Si tú ves solo la mitad del match del boxeo, parece que uno está combatiendo solo. Pero en realidad hay dos lados. Simplemente decir que es una simpática metáfora de que si uno tiene una visión completa, ahí ya se da cuenta dónde está el problema y no solo ver el otro, ¿no? Y así que gracias por tu aportación, Rodrigo. Y bueno, parece que ahora estamos más o menos al final, pero sí, creo que ya no hay manitas. Así que sí, si alguien quiere hacer algún comentario final, con gusto lo escuchamos. Pero creo que todo esto que se ha oído es aplicable en realidad para cualquiera de nosotros. Así que estoy seguro que otros podrían haber dicho algo muy parecido, porque al final todos vamos atravesando esta clase de eventos. Incluso esto del ego familiar, que a veces así chistosamente me sale como de decir que el ego es hereditario, pero no porque pasa con el DNA, sino porque estamos como en una nube donde todos interactuamos y absorbimos mucho de nuestros padres, hermanos y amigos. Así que incluso sin quererlo, por imitación o por oposición, vamos como tomando de ellos algunos tratos de la personalidad, que si somos de cierta forma los copiamos, si somos de otra forma vamos justamente en contra, pero que no son independientes. O sea que hay quien lo hace todo como le dicen los padres, hay quien lo hace todo al revés. Lo más difícil es elegir, pues ninguna de las primeras dos opciones son libres, son formas mecánicas. Yo voy todo en contra o yo voy todo a favor. Es un poco como en la política, donde te dicen siempre, tienes que elegir uno de los dos bandos, no puedes quedarte en el medio. Pero en realidad uno sí puede. Creo que Antonio quiere compartir algo con nosotros. No, que lo que dices es muy cierto y, o sea, el ego es bien canijo. O sea, creo que es es esa parte de siempre estar despiertos. Ahorita que pues, por ejemplo, me mencionaron varias veces, eh, todo lo que dije, pues me salió del corazón, pero de alguna manera el ego siempre está de, ay, estás iluminado entonces, y estás bien canijo, y saber, ego, ¿qué onda? El ego siempre busca la manera de sabotearte en todo, y hasta ese susurro en el oído. Entonces, es algo de nunca acabar. Es algo de nunca acabar. Siempre así con ganas de tenerlo enfrente al mismo ego y realmente darte cuenta que hay que golpear a él y está dentro de tu cabeza. Entonces, golpéalo como sea. Entonces, solamente quería comentar eso y que pues muchas gracias. Gracias. Pero mientras tanto algo ha pasado y te has movido, así que en vez que Darth Vader vemos a Obi-Wan Kenobi. Que la fuerza sea contigo. Gracias. Bueno, amigos, hoy con la ayuda de la Guerra de las Galaxias hemos tenido también algunos efectos especiales, por así decirlo. Volevo raccontarvi qualcosa che vogliamo
Sí, de vez en cuando os menciono esto de que siempre con Daniela y otros amigos, e incluso ahora estamos hablando con Federico de esto, sigue nuestro proyecto de digamos, coger un trozo de terreno y quizás una o unas casas por ahí cerca para, digamos, tiempos que se prospectan más difíciles. Así que si algún amigo que o quizás esté más cerca, por ejemplo en España, esté interesado en saber más, por favor que nos contacten. Y Me parece que alguien vive en el norte de España. bueno, claro, Bilbao. Ah, yes, sí, Sí, claro. Rafael Tarín, Sí, sí. en el Bilbao. Sí. Pero en el caso que quieran hablar de eso o quizás para el futuro, simplemente porque le interesa saberlo, que por favor nos escriban, porque no tenemos certeza de qué nos prepara el futuro y a veces el hecho de poder estar cerca de gente, digamos, de más confianza o que comparte con nosotros algo importante como una búsqueda interior, puede darnos un mayor, digamos, una sensación de más respaldo recíproco. Así que, bueno, aquí lo dejo y Federico, ¿estás en la nueva casa? sí. Ellos se mudaron de poco tiempo. Sí, lo comentó antes Federico, que ahora ya están en España, ya no en Alemania. Y bueno, las cosas van cambiando y no sabemos exactamente qué tan difíciles puedan estar dentro de 3 meses o un año. Así que por esto vamos preparando para escenarios y uno de estas posibilidades es justamente de tener una casa, digamos, más cerca de otros y más cerca de la naturaleza. Estar solo en una gran ciudad, si las cosas van en la dirección que parece, no es una muy buena idea para el futuro. Soprattutto con l'economia, il mangiare. Sí, Così. o sea, no es ahora para caer en tema de conspiraciones, pero igual hay señales que algunas cosas no van hacia lo mejor. Así que para ser equilibrados, vamos a decirlo así. Así que lo dejamos para una reflexión que lo consideren si le interesa esto. Y bueno, mientras tanto, entonces, que tengan una buena semana y un abrazo virtual alrededor del mundo para todos. Que estén muy bien. Una buena semana a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Bye. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gusto verlos. Noches para nosotros. Para ellos no. Chao otra vez. Chao.